Gracias por avisarme. Bueno, chicos, eh, vamos a empezar de inmediato. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Vamos a empezar de inmediato esta sesión, así que ya puedo ver el chat. Así que pueden escribirnos, chicos, si no hay ningún problema. Hola, Jan, hola, Verónica. Vamos a compartir. Sí, están viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar? Hola, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, chicos, si ven la pantalla? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Súper, entonces vamos a dar inicio a este taller. Disculpen, estaba por allá. Ok, ahí puedo ver el chat. Ya, chicos, entonces. Hoy el segundo taller perdón, la segunda sesión del taller de Power BI intermedio. Y en esta sesión ahí está. Vamos a profundizar en los modelos de datos y las fórmulas DAX. Así que, como resumen muy general, nos vamos a enfocar en cargar distintas fuentes de datos. Van a ser archivo Excel y una tabla que vamos a crear con una fórmula DAX para empezar a hacer nuestros modelos, para que ustedes entiendan cómo poder juntar datos y cómo se ve una estructura de base de datos. La clase anterior, perdón, el taller anterior, nosotros jugamos un poco con un ejercicio que se trataba de que ustedes vieran o que las personas que estaban, los asistentes, entendieran cómo era el esquema, cómo el esquema de una base de datos y cómo fluye la información de una tabla a otra. Y finalmente cómo el modelo completo va tomando forma. Así que lo que voy a hacer nuevamente para las personas que no estuvieron la primera sesión, voy a copiar el enlace del video que subimos de YouTube, porque aquí como ven en la página, yo voy a copiar este enlace y se los voy a pegar en el chat, porque en el minuto 30 específicamente es cuando empezamos a hacer este ejercicio, que empezamos a representar cómo va fluyendo la información de una tabla hacia otra y vamos sacando conclusiones. O sea, vemos una información en una tabla luego se complementa con información que encontramos en otra tabla y así sucesivamente. Pero esto tiene una conexión especial. Hoy vamos a profundizar más en eso, pero para las personas que no hicieron ese ejercicio, estaría interesante que lo hagan para que interioricen, para que entiendan mejor cómo el programa Power BI lo hace de forma interna, pero si nosotros lo comprendemos podemos evitar ciertos errores al momento de hacer esta conexión, porque la conexión la tenemos que hacer nosotros. Entonces, entender cómo funciona por detrás no está de más. ¿Ok? Así que ahí tienen el enlace en el chat y en el minuto 30 hablamos de eso específicamente. Así que vamos a ver unas definiciones para que les quede aún más claro de qué es un modelo de datos en Power BI específicamente. Aunque lo que vamos a explicar ahora es en concepto general. Quizás muchas veces ahora que se van a empezar a meter en el tema del análisis de datos, van a escuchar este término de un modelo de datos. Y, y finalmente lo que es un modelo de datos son varias tablas conectadas con una em, relación específica que nosotros la definimos. Así que como definición aquí dice que el modelo de datos es la base de un dashboard. Y específicamente en Power BI,
hay una pestaña donde se puede hacer este modelamiento. Recuerden que tenemos la pestaña donde creamos nuestro dashboard y tenemos otra pestaña donde podemos ver los datos de nuestra tabla y una tercera pestaña donde podemos ver la relación entre las tablas. Y en esa pestaña donde vemos la relación entre las tablas es donde nosotros podemos hacer esta organización de, de nuestro modelo de datos. Así que básicamente es eso. Es la base donde sacamos los datos para crear nuestro dashboard. ¿Y qué es lo qué es lo que permite el hacer un modelo de datos? Es poder combinar distintas fuentes de información. Aquí, por ejemplo, dice, tenemos, bueno, como ejemplo sale que podríamos juntar las tablas de ventas con la tabla de productos, la tabla de clientes y la tabla de vendedores. Y de esta forma tenemos la información completa. Por ejemplo, una venta fue hecha por un vendedor específico. Vendió ciertos productos y se los vendió a un cliente específico. Entonces, ese detalle lo tenemos en distintas fuentes de datos, pero es una información que se podría leer de forma continua. ¿Ok? Esa vendría siendo la idea. Eh, pero para que esta información fluya, depende de unas conexiones que nosotros hacemos. Y esas conexiones se llaman relaciones. En el mundo de las bases de datos se llaman relaciones. Así que por eso entramos en el concepto de relaciones entre tablas. Y como definición dice que cada tabla se conecta con otra a través de una columna en común. Eh, Les vuelvo a repetir, sería interesante que vieran el video de la sesión del taller anterior, porque ahí ya profundizamos más en por qué las columnas son especiales, perdón, por qué son importantes las columnas. Pero para hacer un resumen súper rápido, es que si tenemos una tabla de ventas, esa tabla de ventas tiene que ser referencia al cliente. Y ese cliente está identificado, eh, por ejemplo, en Chile siempre se utiliza el root, o la mayoría de los casos es el root. Perdón. Entonces tenemos otra tabla donde tenemos el cliente y todos sus datos, y entre esos datos está el root. Entonces, gracias al root nosotros podemos hacer match y saber qué venta corresponde a qué cliente. Y eso. Así que, bueno, esta conexión entre dos tablas se llama relación. Y tenemos varias opciones de conectarla. Y eso es importante que nosotros entendamos qué datos estamos llevando al modelo, porque si la tabla contiene solo un registro, por ejemplo, la tabla de clientes, donde tenemos el root es único. Entonces, un cliente tiene, perdón, un root representa a un cliente. No puede haber un cliente, perdón, no pueden haber dos clientes con el mismo root, porque el root es un identificador único en el país. Así que eso hace que esa tabla sea como la lista definitiva de o el universo completo de nuestros clientes. Y cada cliente es único. Así que el flujo de información va a ir de uno a muchos. ¿Por qué a muchos? Es porque ese cliente puede hacer muchas compras. Entonces van a haber muchas ventas relacionadas a ese cliente. Y ese flujo de información se hace de uno a muchos. Quédense con esa idea. Y generalmente es la relación que uno hace. O está la opción también de muchos a muchos. Por ejemplo, si conectamos una tabla venta y una tabla, a ver, ¿qué podría ser? Venta y boleta. Puede ser lo mismo, pero solo le quiero decir que la boleta puede tener muchos, o sea, un cliente puede tener muchas boletas y un cliente puede tener muchas ventas. Entonces, si llegáramos a tener esta información separada, la podríamos juntar a través del número de clientes. em, Podríamos hacer la intersección entre las dos tablas. Y esa relación estaría siendo muchos hecha es a muchos. Pero generalmente en inteligencia de negocios hay que evitar ese tipo de conexiones porque puede duplicar información. Sobre todo tienen que pensar que el propósito de hacer este modelo de datos es mostrar gráficos y los gráficos hace la sumatoria de números. Y si duplicamos
esos números, la información que vamos a estar mostrando va a estar mala. Así que 100% se recomienda siempre utilizar la relación uno es a muchos, a menos que sea información relacionada con fechas. Ahí ya se puede, em, se puede admitir tener relación mucho a mucho, pero es porque las fechas no afectan directamente a la sumatoria de ingresos o gastos. Lo vamos a ver en un ejemplo. Así que sin ir más allá, porque son temas un poco abstractos si no los vemos en la práctica, pero vamos a intentar tocarlos todos en esta sesión. Así que ya para que se hagan una idea ya más pragmática de lo que estamos hablando, aquí podemos ver un modelo de datos con tres tablas. Disculpe, ahí está. Con tres tablas. Entonces, nosotros, y de hecho son las tablas que vamos a cargar en nuestro dashboard. Nosotros ya tenemos la información de las exportaciones, que fue lo que vimos en la sesión anterior, que vendría siendo la tabla que está a la izquierda de la pantalla, donde tenemos una fecha, la fruta, el total de ingresos, el país de destino, las toneladas que se exportaron y el precio por tonelada, que era un indicador de este negocio en específico. Pero, ¿qué vamos a hacer? Queremos agregar más información acerca de los países, como por ejemplo, cuál es el continente donde se encuentra ese país. O también podríamos definirlo por región, más que por continente, y puede ser más estratégico. Por ejemplo, bueno, si nos vamos a Chile, podríamos verlo el norte, sur y centro. Entonces, eso ya podrían ser regiones. No regiones específicas como Tarapacá, el Maule o eso, sino que regiones que es un conjunto de distintas ciudades o distintos países en este caso. Así que podría ser tanto como continente, región o tipo de mercado, los nuevos análisis que podríamos hacer. Así que es interesante agregar esta información a nuestro dashboard que creamos previamente. Y de la misma forma, tenemos otra tabla que contiene información sobre los costos que generan esta exportación. Entonces, por una parte, cuando les ponía el ejemplo del cliente que tiene muchas boletas y también tiene muchas ventas, ese quizá el ejemplo estaba malo, pero este está mejor, porque las exportaciones generan ingresos, entonces tenemos todos los detalles de nuestros ingresos y por otro lado la misma gestión de esas exportaciones genera gastos. Entonces ahí ya tenemos dos tablas con bastante información acerca de las exportaciones, pero una vez ingresos y la otra vez gastos. Entonces, ¿cómo mezclar estas dos tablas? Hay que utilizar una técnica para evitar la relación muchos es a muchos. Recuerden que eso no es una práctica recomendada en inteligencia de negocio. Entonces, para poder juntar estas dos tablas, pasamos por la tabla que tiene el listado único de nuestros países y que se llama dimensión país. Generalmente estas tablas con registros únicos en inteligencia de negocios se definen como dimensiones. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a cargar la dimensión país y la dimensión tiempo, que hace referencia a las fechas. ¿Ok? Para que no les quede la duda de por qué se llaman dimensiones. Es porque básicamente contienen registros únicos. En cambio, la tabla exportaciones y la tabla costos mensuales no son registros únicos. Son, si uno ve la totalidad de los registros, si concatenáramos toda la información de esos registros, claro, ese registro es único porque una exportación para un país específico se hizo en un mes y generó un ingreso. Entonces, si concatenamos todo eso, es muy difícil que se repita en el resto de los meses con las mismas características. ¿Ok? Pero en un mes sí se pueden hacer dos o tres o más exportaciones de una misma fruta. Y probablemente si mantenemos el mismo precio y mantenemos las mismas toneladas, vamos a tener los mismos ingresos. Entonces, aquí ya tenemos una tabla que no necesariamente son registros únicos. Y los costos por otra parte también van a ser registros que no son únicos. Así que, como les decía,
En inteligencia de negocios se recomienda tener mínimo, y es como regla, tener una tabla que contiene todos los registros sin importar que sean únicos, que muestra la mayor cantidad de información sobre la transacción. En este caso, nuestra transacción es exportar. Y por otro un lado tenemos la transacción de los gastos que nos genera esto. Así que esas tablas se llaman tablas de hecho, pero juntarlas es un pecado. Tenemos que juntarlas mediante una tabla de dimensión. Así que aquí podemos ver esta interacción entre exportación, dimensión y costos mensuales. Y la dimensión vendría siendo utilizada para poder conectarlas. Así que vamos a meternos ya al programa, si no me equivoco. Ah, no. Antes de meternos al programa, también quiero darle una pequeña introducción de qué son las fórmulas DAX. Que DAX es una sigla de Data Analysis Expressions, que es un lenguaje específico de Power BI, que básicamente son como las fórmulas de Excel, que tienen una nomenclatura especial. Por ejemplo, para hacer una suma, uno pone suma, paréntesis y los elementos que quiere sumar. Esto es igual de intuitivo, pero son distintas, tienen una sintaxis distinta. Entonces, esa sintaxis se define como DAX, que vendría siendo el lenguaje. Y ¿por qué son distintas? Es porque estas se enfocan netamente en analizar información. Así que con esto, ya cada vez que yo diga fórmulas DAX, ustedes van a saber que hacemos referencia a las fórmulas que se hacen en Power BI. Eso, quédense con esa idea y no van a tener ningún inconveniente. Así que estas fórmulas tienen una estructura y ahí la podemos ver aquí en la presentación. Que cuando uno crea una fórmula, de inmediato se crea una columna. Y recuerden que Power BI trabaja con la información como formato tabla. Entonces, si nosotros creamos una fórmula DAX, en nuestra tabla va a crear una columna nueva. Y cada como celda o cada registro va a generar un valor, depende de de la instrucción que pusimos en esa fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vendría siendo la estructura? Primero ponemos el nombre de la nueva columna, luego ponemos un es igual y hacemos referencia a valores. Aunque si quisiéramos llenar una columna con puro uno, por ejemplo, le podríamos poner, el nombre va a ser nueva columna, es igual a un uno. Eso nos va a generar una columna con puros uno. No es útil, pero para que les quede la idea que lo que viene después del es igual es el valor que va a tener la columna, cada registro. Y lo que viene antes de es igual va a ser el nombre. Eso básicamente esa es la estructura a grandes rasgos. Así que con eso sabido, sí, ahora nos vamos eh, al mismo archivo de Power BI que teníamos creado o que creamos la sesión anterior. Pero ahora vamos a agregar más información, que vendría siendo información proveniente de otras fuentes de datos, porque el propósito de esto es saber cómo juntar dos fuentes de datos. Y aquí hay alguien que está escribiendo, creo, en el chat. Sí, dice Jan, profesor, si no se usa DAX, ¿se puede realizar a través de Power BI lo mismo? Eh, no, si tú quieres interactuar con fórmulas en Power BI, sí o sí se utiliza DAX, porque es el lenguaje para interactuar con los datos en Power BI. Por ejemplo, si en Excel, que nosotros, quizá ustedes ya están mucho más relacionados con Excel, al momento de crear una tabla, perdón, una fórmula, nosotros le llamamos fórmula de Excel. Pero si esa fórmula tuviera un nombre especial o un lenguaje especial, que es hubiesen inventado un nombre, diríamos, ah, ya voy a crear una fórmula en DAR, por ejemplo. Ok, ya. Entonces, hacemos referencia a que la fórmula en Excel se llama DAR. Es exactamente lo mismo. Ahora, cada vez que queramos hacer
una fórmula, va a estar creada con DAX. Pero olvídense del nombre, quédense con la idea que son fórmulas en Power BI. ¿Ok? Así que aquí tenemos nuestro archivo de la semana anterior, pero le vamos a empezar a poner un poco de orden. Por ejemplo, la página uno, yo le hice doble clic y puedo cambiarle el nombre. Le vamos a poner vista general, porque vamos a aprovechar de, como vamos a agregar más información, crear una nueva hoja donde se muestre más detalle. ¿Ok? Entonces, tenemos la vista general y al hacer clic en este más, me crea una nueva hoja y a esta nueva hoja le vamos a poner eh, detalle solamente. Detalle. Y aquí ya podemos empezar a hacer nuevos gráficos. Pero antes de eso, vamos a traer nuestra información. Y para eso yo tengo varios archivos que tengo que compartirles. Y para eso les voy a enviar un enlace por el chat para que ustedes lo descarguen. ¿Ok? Entonces, ahí si ustedes abren ese enlace, se van a encontrar con lo mismo que yo estoy mostrando en mi pantalla. Son dos archivos Excel y dos archivos de texto que los vamos a necesitar para esta sesión. Así que ahora aprovecho de recordarles, chicos, si alguien tiene una duda, abra su micrófono y me habla nomás. La idea es que aquí nosotros vayamos interactuando para que ustedes no se queden con con ninguna duda y así se sientan con confianza después eh, se sientan con la confianza de continuar con este ejercicio por su parte. Porque de aquí al próximo lunes es la siguiente sesión. Entonces tienen tiempo para empezar a jugar con estos análisis. Y, mm, y la forma de que les dé un buen resultado es que ustedes queden sin ninguna duda. Así que si alguien lo quiere ir haciendo mientras yo lo voy mostrando, sería súper, porque si tienen algún error en cargar los datos, me pueden preguntar y lo vamos resolviendo. Así que aquí tenemos cuatro archivos. Por ejemplo, le pueden ir descargando de uno haciendo clic eh, haciendo clic derecho y la opción descargar. O aquí arriba pueden apretar descargar todo. En mi caso yo ya los tengo descargados en el escritorio. Disculpen. Los tengo aquí en el escritorio, en una carpeta que le puse archivos. Y aquí están los mismos archivos, así que yo los voy a utilizar directamente desde acá. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cargar otra información proveniente de un Excel, que vendría... Disculpa, ¿dónde está ese Sí, drive? ¿El drive Katy, ese? sí, miren, Sí. el enlace que envié en el chat, no sé si lo pueden ver, Ah, el último, mi último ya, mensaje. Ah, ok, ya, gracias. súper, de nada. Entonces, vamos a apretar esta opción. Estamos en la pestaña de inicio, está la opción libro de Excel. Yo hago clic ahí y me muestra el directorio de mi computador. Yo voy a buscar la carpeta donde tengo los archivos y si se fijan, como aquí seleccionamos que quiero ir a buscar datos desde un libro Excel, solo me muestra los Excel que tengo en esta carpeta. Pero si le pongo ver todos los archivos, aquí pueden ver que también están los archivos de texto. ¿Ok? Eso es para que lo tengan en consideración solamente. Así que lo que vamos a cargar primero va a ser la dimensión países. Recuerden que cuando hablamos de dimensión es porque es una tabla que tiene registro único. ¿Ok? Y en el mundo del BI se llaman dimensiones. Así que aquí pueden ver que se está abriendo y yo tengo que hacer clic en la hoja uno
Pero esto, a diferencia del archivo que cargamos en la sesión anterior, si se fijan, tiene un pequeño detalle que tenemos que corregir, que las columnas no tienen encabezado. O sea, l- el archivo contiene los encabezados. Si se fijan, dice en negrita columna uno y abajo dice país de destino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no detecta automáticamente que tenemos el encabezado. Y eso lo podemos solucionar. Entonces, eh, ¿por qué quise hacer este ejemplo? Es para que ustedes vean las dos opciones. Muchas veces reconoce los encabezados y le apretamos directamente el botón cargar y no tenemos ningún inconveniente, podemos jugar con nuestros datos, pero hay otras veces que el archivo no detecta los encabezados. Entonces vamos a aprender a solucionarlo. Si se fijan, yo hice clic sobre la hoja que yo quiero cargar, pero en vez de apretar el botón que está verde, voy a hacer clic sobre el botón que está a la derecha, que se llama, bueno, que dice transformar datos. Al hacer clic ahí, se me despliega una nueva ventana en Power BI. De hecho, yo la voy a minimizar para que ustedes vean que es una ventana sobrepuesta. Aquí está la ventana donde vamos a arreglar el tema de los encabezados y atrás, de fondo, está la aplicación de Power BI que vendría siendo como la principal. Así que aquí nosotros podemos ver más en detalle la información que tiene el archivo. Y lo único que tenemos que hacer para que detecte que la primera fila son los encabezados es ir en la pestaña de inicio. Si se fijan, aquí hay más pestañas. En esta nueva ventana tenemos nuevas funcionalidades. Así que en esta pestaña de inicio nos vamos a la derecha y está la opción que dice usar la primera fila como encabezado. Hacemos clic sobre eso y si se fijan que lo que está denominado como columna uno, columna 2, columna 3, columna 4 va a cambiar. Así que yo voy a hacer clic y si se fijan, cambió. Ahora la columna uno se llama país de destino. La columna 2 región, continente y tipo de mercado, que es eh, como debería, es como está la tabla en nuestro Excel, ¿ok? Así que ahora tengo que apretar la opción de cerrar y aplicar. Hay que recordar que esto es una ventana que se sobrepuso en nuestro programa, entonces lo que vamos a hacer es cerrar esta ventana y aplicar los cambios y que los lleve a Power BI. Así que una vez hecho eso, de haber apretado ese botón, empieza a cargar. Si se fijan aquí, está mostrando cómo está cargando la información. Y ahora, en nuestro panel del derecho, donde vemos nuestros datos y nuestras tablas, si se fijan, apareció una nueva tabla que se llama hoja uno. Nosotros ahora les vamos a cambiar el nombre porque ya cuando empezamos a agregar más información, tenemos que ser ordenados. Porque se nos va a hacer más fácil trabajar si mantenemos un orden. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer a la base que cargamos la clase anterior, le vamos a cambiar el nombre, podemos hacer clic en estos tres puntitos y está la opción de cambiar nombre y le vamos a poner exportaciones. Tenemos exportaciones y al, a la tabla que cargamos como dimensión le vamos a poner dim espacio país. ¿Ok? La vamos a poner con acento y todo para que quede bien claro. Entonces, me dirijo a lo que se, a la hoja uno que vendría siendo la última hoja que cargamos. Voy a cambiarle el nombre y le voy a poner dim y país. Ah, disculpen. Estoy con... Sí, ahí sí. Dim país. ¿Ok? Después, estos nombres van a ser importantes cuando
cuando hagamos referencia a las fórmulas. Así que quizás podríamos evitar ponerle la tilde, pero ahí sí, yo creo que para las buenas prácticas vamos a evitar poner las tildes, pero ahora yo lo voy a dejar con tilde porque luego les voy a enviar las fórmulas y las fórmulas yo ya las tengo hechas, entonces hacen referencia al nombre con tilde, para que ustedes no tengan error. A ver, aquí en el chat dice, profesor, no tengo base, ¿la puede enviar? Ah, sí, por supuesto. Buenas tardes, dice Oscar. Eh, las fórmulas DAX están en Word. No, están en un archivo de texto. Tú le haces doble clic y se debería abrir. Ahora tu computador probablemente la abra en Word, pero lo interesante es que tú veas el texto, porque lo vamos a copiar y luego lo vamos a pegar en el programa. Así que si ves texto, está perfecto. Ok, no hay problema. Puedes verlo en Word o el bloc de notas, el típico. Te voy a enviar la base, Jan. Esa es la primera, si no me equivoco. La de las exportaciones. A ver. Uh, ok. La voy a descargar del video. Aquí en el video le vuelvo a recordar que tenemos el archivo con los datos. Entonces voy a enviar el enlace, por si alguien más no lo tiene, lo puede descargar directamente desde acá. Ese es el archivo base, podríamos definirlo así, el que usamos en la sesión anterior. Así que tenemos nuestra tabla, pero para verla de forma más clara, recuerden que aquí nosotros podemos ir cambiando desde la vista del informe. Yo voy a mover un gráfico acá para que sepan que esta es la parte de los dashboards. Tenemos la vista del informe, tenemos la vista de las tablas, donde podemos ver los datos, y tenemos la vista del modelo, que aquí es donde nosotros tenemos que hacer la relación. Y si se fijan, Power BI, como detecta que tenemos el mismo nombre de columnas en dos tablas distintas, hace la relación de forma automática. ¿Ok? Pero yo ahora los voy a eliminar para que ustedes vean cómo hacerlo en caso de que no lo detecte. Porque puede ser que uno está juntando dos tablas y las tablas tienen distintos nombres en los encabezados. Pero ustedes saben qué columna hace referencia a la información que tenemos en la otra para hacer este match y esta relación. Así que em, al tener distintos nombres, no haría la conexión automática, la deberían hacer ustedes. ¿Y cómo se hace? Recuerden que para esto es prácticamente obligación que tengamos una dimensión o una tabla con registros únicos para evitar duplicidad de datos. Entonces esas son nuestra tabla dimensión en este caso. Y cuando tenemos la tabla con registro único, tenemos que tomar el atributo desde nuestra tabla de dimensión hacia la tabla de hechos, que vendría siendo la que tiene el detalle de las exportaciones. Así que lo que vamos a hacer, yo voy a tomar la columna país de destino, la voy a arrastrar y la voy a soltar sobre el país de destino, la otra columna país de destino de la tabla de exportación. Y de esta forma el Power BI detecta que el flujo va desde mi tabla de dimensión a mi tabla de hechos. Vendría siendo mi tabla de país a mi tabla de exportaciones. Y de esta forma, ahí, si por ejemplo ustedes se equivocan y lo hacen de exportación a país, también la pueden arreglar aquí. Tendrían que cambiar el orden. Por ejemplo, si se fijan aquí dice desde la tabla dimensión país a la tabla exportaciones. Pero si lo hacen de esta forma, se evitan hacer configuraciones extra. Así que lo dejamos como está, porque está perfecto. La llevamos desde dimensión país hacia la tabla exportaciones. Y esta es la cardinalidad de la relación. Cuando yo le explicaba que tiene que ser relación uno es a muchos, eso quiere decir que hay un registro en la tabla de dimensión y hay muchos registros. O sea, ese registro específico se repite muchas veces en la otra tabla. Así que al hacer la relación uno es a varios o uno es a muchos,
es lo que nosotros estamos buscando. Y luego busca, hay que indicar la dirección del flujo de la información. Entonces tenemos, primero, la cardinalidad, que si se fijan hay muchas opciones, pero para esto hay que usar uno Savarios siempre. Y abajo está la opción de la dirección de la información. Y nosotros siempre tenemos que hacer, cuando hay tenemos una tabla dimensión hacia una tabla hecho, siempre tiene que ser único, porque la información tiene que fluir de esa forma, desde nuestra tabla dimensión a la tabla hecho. Así que aquí lo dejamos tal cual. Generalmente esto lo detecta automático, porque Power BI hace una previsualización de los datos que tiene y si detecta que es único, nuestra tabla de dimensión, esto configuración va a estar por defecto. De hecho, si yo hubiese tomado el archivo, perdón, el campo, lo arrastro y solo pongo de inmediato guardar sin ver nada de lo que estamos viendo en detalle ahora, hubiese quedado bien hecha. Si se fijan, yo no he cambiado nada de la configuración, pero es porque me dediqué a encargar una tabla que tiene solo registros únicos. La otra tabla yo sé que tiene muchos registros porque es la tabla de hecho y me preocupé de tomarlo y arrastrarlo en la dirección correcta. Si ustedes hacen esa misma acción, no van a tener que configurar nada más. Y tenemos dudas. Dice, primero, hay una persona con una mano levantada que es Rafael. Abre tu micrófono nomás, Rafael, y comenta. Hola profesor, una consulta. En mi Dime. Power BI hoy estoy justo en esa parte bueno, del cuadro exportación y DIN ¿Mm? país. Entonces yo integré el país destino uno al otro, pero ¿Ya? no me permite cambiar desde la tabla. En este caso, el encabezado primero debería ser DIN país y lo tengo al Sí. revés. Lo tienes. Ok. Claro. Sí, no, no sale, claro, no sale. Es porque, pero te preocupaste de hacerlo así mismo. Sí, solamente que Ah, está al revés. No sé por qué me sale así. a ver, si yo lo hago al revés, de tabla de exportaciones, Vega filter, a ver. Tienes razón, no, no aparece la opción de. A ver, varias. Sí, no, no aparece la opción de cambiar la tabla, Claro, me sale así, pero tal cual, exportación arriba y el DIN sí, país abajo. Mm. si lo haces de nuevo, yo creo que se debería arreglar, porque si yo tomo de dimensión país a exportaciones, de inmediato me sale la dimensión país desde la primera opción, desde la tabla, dimensión país. En cambio, si lo hago al revés, me sale desde la tabla exportaciones. Entonces probablemente sea eso, que lo estás tomando al revés. Muchas gracias. Sí, ¿pudiste solucionarlo, no, Sí, Rafa? sí, ¿Sí? Ah, dale. lo cerré y lo abrí de nuevo y ahí Ah, lo ok. ando bien. Súper. Mira, yo recuerdo, pero probablemente en estas últimas actualizaciones evitan hacerlo para no confundir mucho a las personas, porque esto ya es bastante bueno, hay que tener este contexto previo de saber el tema de las dimensiones, de la tabla, de los flujos y las conexiones. Entonces, antes yo recuerdo que uno podía cambiar la tabla acá, pero probablemente lo hayan limitado para no confundir más a las personas. Entonces, claro, ahora sí o sí, desde la tabla donde lo tomo y lo arrastro, y queda por defecto. Y esto vendría siendo informativo porque yo no puedo hacer nada. Sí, solo seleccionar, podría cambiar la columna, pero nada más. La tabla ya quedó definida que el flujo va desde la tabla donde lo tomé hacia la tabla que lo arrastré. Así que bueno, sin ir más allá, yo voy a poner cancelar para no marearlos tanto, pero básicamente lo que hice fue esto, país de destino a país de destino y guardar. ¿Ok? Y ahora aquí nosotros podemos ir revisando nuestras relaciones. Si se fijan, aquí aparece un uno que dice que de la dimensión país el flujo es uno es a muchos. El asterisco significa muchos. Y la flecha indica cuál es el flujo de la información.
De hecho, yo voy a cambiarlo. Voy a poner ambas y eh, varias es a varias para que vean que la relación que se crea también nos indica. Por ejemplo, los asteriscos los vemos a los dos lados ahora y las flechas cambiaron, van en doble dirección. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden chequear de forma rápida cómo está hecha su dirección solo fijándose en los iconos que la componen. En este caso, yo la voy a dejar como corresponde, de uno a varios y único. ¿Ok? Ah, ok, aquí me tira error, pero la elimino y la vuelvo a hacer. País de destino. Listo. En el chat tenemos. Dice, sorry, pero ¿cómo paso desde dimensión país y exportaciones a la visualización en tablas al centro de la pantalla? ¿Cómo paso de la dimensión país y exportaciones? ¿A qué te refieres, Jen? Eh, bueno, acá nosotros tenemos controles de zoom y todo. Quizá eso, ¿a eso te refieres? Si tu zoom está muy pequeño, no va a ver tus tablas. Así que creo que eso. Y si no, probablemente quizás te refieres a volver aquí a crear los dashboards. Eso se encuentra en la parte izquierda de tu pantalla. La vista del informe, la vista de tabla y la vista de modelo. Nosotros ahora estamos viendo la vista de modelo. ¿Ok? Ahí tú puedes mover. Ahí me avisas si te refería a eso. Ok, entonces tenemos nuestra dimensión país y nuestras exportaciones. De hecho, ahora, para que ustedes se fijen que podemos ya empezar a jugar con estos datos, podemos hacer un gráfico muy, muy rápido, solo para que vean que ya tenemos información extra que antes no teníamos. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar de las exportaciones, vamos a hacer eh, la suma del ingreso total. La suma del ingreso total. Bueno, le vamos a hacer clic solamente, le voy a agregar de inmediato. eh, pero ahora lo podemos abrir por la región, por ejemplo. Entonces ahora tenemos un nuevo atributo que vendría siendo el que agregamos en nuestra nueva tabla. Ahora tenemos Asia, Norteamérica, Sudamérica, Europa del Oeste, Centroamérica, Europa Central. Y esta es la información que no teníamos anteriormente y no podíamos hacer esta apertura. Pero esto es gracias a nuestro modelo eh, que estamos haciendo nuestro modelo de datos, que vendría siendo esto. ¿Ok? Entonces, ya nosotros podemos empezar a hacer más cosas. Ahora, eh, aparte de esa tabla, vamos a agregar otra tabla. Así que vamos a hacer clic en libro de Excel nuevamente y ahora vamos a agregar los costos. ¿Ok? Y aquí en los costos, eh, quizás lo hice muy rápido, pero solo puse abrir un nuevo archivo Excel. Seleccioné mi otro archivo Excel que vendría siendo los costos y ya apareció esto. ¿Ok? Entonces hago clic sobre mi hoja uno que vendría siendo la que tiene la información. Y si se fijan, este detectó las columnas, el nombre de la columna, así que no tengo que hacer nada. Solo seleccionarla y cargarla. Y esto me va a crear una nueva tabla. Si se fijan aquí en mi pestaña de datos, en mi panel de datos, puedo ver una nueva tabla. Se llama hoja uno, pero le vamos a cambiar el nombre nosotros. Le vamos a poner eh, costos mensuales, país. ¿Ok? Entonces cambio el nombre y le pongo costos mensuales, país. ¿Ok? Recuerden que estoy poniendo las tildes y todo para que después las fórmulas que le envíe no tengan problemas. Así que si vamos a ver nuestro modelo de datos, vemos que también lo relacionó. Y como les dije, tenemos dos, bueno, como les dije anteriormente, tenemos dos
tablas con mucho detalle, que vendría siendo la exportación y los costos relacionados a la exportación aperturados por país. Y entre ellas, nosotros no las podemos no mezclar, no las podemos relacionar directamente. Tenemos que pasar por un interconector que vendría siendo nuestra dimensión. Así que este esquema está perfecto. Si se fijan, vamos de un registro a muchos registros hacia la exportación y de un registro a muchos registros en los costos mensuales de nuestra exportación. Muchas veces la gente ignora estas conexiones y la importancia que tiene. Y cuando empieza a juntar muchos archivos, se le descuadran los números. Y esta es la razón. Haciendo esto no deberían tener ningún inconveniente. Así que, como lo detectó automáticamente Power BI, porque el nombre de las columnas es la misma, lo vamos a dejar así, porque nos fijamos a través de los iconos que está bien hecha. Estamos de uno, el flujo va de la dimensión hacia la tabla de hechos y uno es a muchos. Así que estamos muy bien con eso. Y ahora, si quisiéramos utilizar un atributo de de esta nueva tabla, la podríamos hacer para no modificar tanto este gráfico, lo vamos a hacer con un gráfico combinado. Que, bueno, lo que hice, quizá va a ser raro, pero lo voy a hacer más lento. Teníamos un gráfico de columnas, ¿cierto? Este. Si yo hago clic sobre un gráfico de torta, me lo reemplaza, ¿ok? Pero yo lo que me interesa ahora es mostrarle un gráfico combinado. Entonces, lo que voy a hacer clic sobre el gráfico combinado. Solo que como todavía no generamos la línea de tendencia, parece igual al que teníamos anteriormente, pero seleccioné otro. Pero la diferencia es que se habilita aquí otro eje Y. Recuerden, eso lo vimos la clase anterior. Y en esto podríamos poner los costos. Vamos a poner la línea de los costos. Entonces aquí ya tenemos información de nuestro ingreso y nuestros costos. Miren, ahí lo tenemos. Y estamos utilizando valores de tres tablas distintas. Recuerden que la apertura por región la sacamos de nuestra dimensión país. Los ingresos los estamos sacando del archivo que utilizamos en la primera sección. Y los costos de esta última base que cargamos. Así que ahí ya podemos hacer em, gráficos más complejos y más completos. Y ya, entonces, vimos la forma de, aquí este esquema lo que estamos haciendo, estamos juntando tres tablas distintas provenientes de un Excel. Pero también está la forma de hacer tablas a través de DAX. Y vamos a hacer una tabla a través de DAX vendría siendo la dimensión tiempo. Esto siempre es recomendable hacerlo. En un análisis de Power BI es muy recomendado hacer la dimensión tiempo que hace referencia a las fechas. Y se llama dimensión por lo que le explicaba anteriormente, una tabla que tiene registros únicos. ¿Y por qué se hace? Es porque generalmente, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que tenemos fecha, pero podemos hacer las aperturas que vienen por defecto. Podemos hacer la apertura de por año, por trimestre, por mes y por día. Pero cuando uno crea una tabla de fechas, podemos ponerle el nombre del mes, podemos poner el número del mes, podríamos crear el atributo si el día es festivo o si el día es un día laboral o hábil, y así muchas cosas. Así que eso es lo bueno de poder crear en nuestra tabla de dimensión tiempo porque podemos ponerle los atributos que queramos a la fecha. La fecha es única, pero nosotros podemos hacer distintas características. Por ejemplo, el número de días de semana. En algunos países la semana parte el domingo, pero para nosotros es normal que parta el lunes. Entonces podríamos marcar todos los lunes como un inicio de semana. Son contextos más de nuestro problema específico. Así que para hacer eso, podemos venirnos a la vista de modelo y crear una nueva tabla, haciendo clic en esta opción. ¿Ok? Y si se fijan en el globo que aparece, dice que esto permite escribir una expresión DAX, recuerden, una fórmula de Power BI, para crear una tabla. Así que yo voy a hacer clic acá y tenemos en los archivos,
que en este archivo que ustedes descargaron, tenemos el archivo, perdón, sí, el documento de texto que se titula DAX-dimensión-tiempo. Así que vamos a copiar este texto, que es una fórmula, no es más que eso, y la vamos a pegar aquí en esta barra que se nos abre al momento de hacer clic en crear la tabla. Reemplazamos o borramos todo y pegamos lo que nosotros tenemos en nuestro archivo. Apretamos Enter y se nos crea nuestra dimensión tiempo. Si se fijan, aparece aquí en la pestaña de datos nuestra nueva tabla. Y esta no hay que cambiarle el nombre porque de inmediato nosotros aquí en la fórmula le pusimos que la tabla se va a llamar dimensión tiempo, o bueno, dim-tiempo. Así que lo que sí, tenemos que relacionarla. Y la podemos relacionar tanto con, bueno, lo importante sería que la fecha la relacionamos a la fecha de nuestras exportaciones y como una dimensión va de uno a muchos. ¿Ok? Entonces ahí nuestra relación quedó bien. Voy a quitar un poco de zoom para que lo vean mejor. Pero ahora nuestros costos también tienen un atributo del tiempo, que no necesariamente es fecha, pero sabemos el año y el mes. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a examinar la tabla eh, que se llama costos mensuales país, tenemos, bueno, miren, esto está interesante porque al cargarlo lo tomó mal el dato. Si nos vamos al Excel, nuestra dimensión perdón, nuestros costos mensuales está conformado por el mes y el año. No hay ningún día, pero Power BI rellenó un día y eso es un error. Si se fijan aquí dice que es el 1 de enero del 2024, pero no tenemos ese formato de fecha, tenemos solo mes y año. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos venimos, de hecho aquí en la segunda opción, o en nuestra segunda pestaña que se llama vista de tabla, hacemos clic sobre nuestra columna que está mal interpretada y acá donde dice formato, aquí arriba, de hecho estamos en la pestaña herramientas de columnas. ¿Ok? Pero eso se hizo automático. Yo me fui a la tabla, cliqué una columna y se me fue de inmediato a mi pestaña herramientas de columnas. Y aquí tenemos la opción formato. Y esto es lo que nos está provocando el error, que Power BI autocompletó nuestras fechas con este tipo de formato que nos da el nombre. Así se llama, fecha larga, el tipo de formato. Y nosotros queremos el formato año-mes, solo eso. Entonces vamos a buscar nuestro formato año-mes, que vendría siendo el de acá. Si se fijan, al seleccionarlo, respeta tal cual la información que tenemos en nuestro Excel, que es este formato. ¿Ok? Yo voy a cerrar bueno, la voy a minimizar, sí, da lo mismo. Y ahora ya va a ser más lógica lo que vamos a hacer. En nuestra dimensión tiempo, si nos vamos a nuestra dimensión tiempo, con la fórmula nosotros lo que hicimos fue crear una columna fecha. Separamos el año, entonces podemos acceder al año directamente. Podemos acceder al número del mes, podemos acceder al nombre del mes, a la nomenclatura año-mes, que esta vamos a conectar con el otro, y al trimestre. Entonces, esta nomenclatura es la que nos sirve juntar con nuestros costos mensuales, porque se respetan en formato. Y si se fijan, al hacer esto, eh, bueno, voy a poner guardar a la conexión. Y si se fijan, la dirección quedó bidireccional. Eso quiere decir que si yo filtro los costos mensuales, va a afectar a mi dimensión tiempo. O si yo filtro mi dimensión tiempo, va a afectar también a los costos mensuales. Y quedó de muchos es a muchos. Esta es un caso especial porque como los costos mensuales no tienen una fecha, si nos vamos aquí a los registros, quizás con esto les va a quedar claro, solo por eso voy a intentar mostrárselo. Me voy a costos mensuales. Si se fijan, la nomenclatura 2024-01 que haría referencia a enero del 2024 aparece muchas veces, porque aparece una vez por cada país, una vez por cada país, una vez por cada país.
¿ok? Y luego el febrero del 2024 es lo mismo, aparece un registro por cada país. Entonces, estas son muchas veces. Y si nos vamos a nuestra tabla dimensión tiempo, también aparece muchas veces porque aquí tenemos el primero, bueno, ese no es el primero de enero, pero voy a hacer este ejemplo. Tenemos el primero de enero del 2024, que es, la nomenclatura es enero 2024. El 2 de enero de 2024, la nomenclatura es enero 2024. Si se fijan, todo el mes, desde el 1 hasta el 31 de enero, tiene la nomenclatura enero 2024 en cada uno de los registros. Entonces son muchos registros. Por eso aquí está permitido hacer la conexión muchos es a muchos. ¿Ok? Pero es un caso especial, porque esta tabla, los costos mensuales, hubiese sido ideal que viniera con la fecha del día, no con la nomenclatura especial que viene. Pero en este caso lo quise poner aquí en este ejemplo para que ustedes sepan que también se puede mezclar. O sea, perdón, también podemos crear estas conexiones. Va a tener esta salvedad de que va a quedar con este tipo de relación, pero no estamos rompiendo nada. ¿Ok? Está todo bien conectado. Así que es eso para que lo tengan en consideración. Dice Álvaro, ¿cómo se escribe la fórmula DAX? Miren, para crear la tabla, nosotros podemos estar aquí en la vista del modelo o en la vista de... Ah, no. Ya miren, podemos estar en dos partes. No, solo en una, solo en el modelo. Acá. Eh, ok, sí se puede aquí. Ya. Hay dos formas donde encontrarla e ingresar la fórmula DAX. La que nosotros utilizamos fue, estamos aquí en el modelo y hicimos clic en nueva tabla. ¿Ok? Entonces al hacer clic en nueva tabla se habilita esta barra donde nos permite ingresar nuestra fórmula. Y yo le puse copiar desde nuestro texto bueno, nuestro archivo que tenemos para descargar. Le puse copiar a esto y pegar. Luego apreté Enter y se creó mi tabla. ¿Ok? Y también hay otra forma de agregarla, que vendría siendo en nuestra vista de informe. Si nos vamos a la pestaña modelado, arriba está inicio, insertar, modelado, la tercera. Aquí también aparece la opción de nueva tabla. Si yo le hago clic, es exactamente lo mismo. Se habilita una barra donde podemos ingresar nuestra fórmula y la podría crear desde aquí. Entonces tienes dos formas de crear tu tabla. ¿Ok? Para no confundirse, métanse al modelado, que es donde saben que aquí podemos ordenar las tablas y la crean de ahí. Así que eso. Y nuestro modelo queda de esta forma. Es un modelo bastante especial. No es lo que se recomienda. Generalmente se recomienda tener una tabla central y varias tablas dimensiones que la complementan, pero van a haber casos que a ustedes se les va a dar que van a tener que hacer esto. ¿Ok? Así que ahora ya podemos empezar a utilizar todas nuestras tablas para hacer el resto de información. Perdón, la segunda hoja de nuestro dashboard que vendría a tener más detalles. Eh, Eso es lo que vamos a ver hoy en esta sesión. Eso fue todo. Porque para empezar a crear estos dashboards, vamos a crear fórmulas donde vamos a hacer cálculos. Por ejemplo, aquí nosotros en este mismo gráfico podemos ver que tenemos ingresos y gastos. De hecho, lo podemos ver así, para que quizás a ustedes les va a hacer más sentido. La barra celeste es ingreso y la barra azul es gasto. Pero sería más interesante tener una métrica que me diga el porcentaje del margen. Por ejemplo, si yo tengo de ingresos 100 euros y tengo de gastos 30 euros. Mi margen es 70%. Eso quiere decir que tuve un 70% de ganancias, que vendría siendo el ingreso menos el resto. Perdón, el ingreso menos los gastos. Entonces, si yo veo un 70%, sé cuál es el ingreso, pero en versión indicador. Y lo podría comparar con el resto de los meses, porque
Por ejemplo, aquí mismo, si hacemos esta comparación, en Europa bueno, en Centroamérica, tenemos el mismo o prácticamente el mismo gasto que en Europa Central. Pero en Centroamérica tuvimos más ingresos que en Europa Central. Eso quiere decir que el margen de Centroamérica probablemente ande en un 80%. Y el margen de Europa Central, teniendo los mismos gastos, va a estar en un 50%. Entonces tenemos un 70 versus un 50. Y eso nos puede dar una visión más clara que en Centroamérica tenemos más ingresos porque es 70 versus 50. Por ejemplo, si en Asia del Este nuestros gastos fueran mucho más altos y los ingresos son bastante más altos, se mantienen, pero nuestro margen representa un 30%, aún así Centroamérica, aunque tengamos menos ingresos, tiene mejor margen, o sea, que tiene mejor rentabilidad. Eso es lo interesante de estos indicadores, que podemos igualar en condiciones nuestra comparación y saber cuáles son los márgenes que estamos teniendo, las ganancias, pero em, más calculadas a lo exacto, a las variaciones. Así que para lograr hacer ese tipo de fórmulas, que vendría siendo una participación de los gastos en los ingresos, se hace con fórmulas DAX. Entonces, ese gráfico que le estaba comentando tiene mucho más valor que verlo así, porque así, claro, veo, tuve harto ingreso y tuve hartos gastos, pero no me dice qué relación tenemos entre ingresos y gastos. Así que, para no enredarlos tanto con el tema de la fórmula, esa la vamos a ver para la próxima semana, sí, la próxima semana el lunes, y vamos a aprovechar de darle forma a nuestra hoja de detalle. Y también vamos a ver un poco de temas visuales, porque aquí, por ejemplo, en la primera vista que generamos, bueno, este se cambió un poco donde hicimos nuestras conexiones acá, así que hay que volver a ajustarlo. Y tenemos que agregarle más temas visuales de buenas prácticas. Por ejemplo, agregarle un título claro a cada gráfico. Así que la próxima sesión también vamos a hacer eso. Vamos a ver aspectos visuales para ya terminar nuestro reporte de una forma completa, que ustedes puedan hacerlo eh, como al 100%, hacer los gráficos, las conexiones de datos y además hacer los retoques visuales, y con eso ya cerramos un proyecto completo y ustedes podrían tener todos los conocimientos para hacerlo por su propia cuenta. Aquí dice Jan, creo que aprendí bien cómo llevar las columnas o datos hacia las relaciones y mostrar los gráficos, pero la historia detrás de los datos es más complejo. Sí, es bastante complejo, pero aprovechen que tienen ChatGPT y díganle que le explique detalladamente cómo es la lógica de las relaciones entre tablas de datos. Y ahí ya les va a dar todo el detalle y probablemente lo entiendan mejor. Le pueden decir que se lo explique como para un niño de 5 años. Eso es una muy buena forma de entender cosas. Decirle, ChatGPT, enséñame tal cosa, pero explícamela como para un niño de 5 años. Y ahí da ejemplos bastante claros. Así que no se asusten con el tema de las relaciones. Es importante que entiendan que existen todos estos tipos de opciones, porque si el día de mañana ustedes están haciendo un gráfico, un dashboard, y no les calzan los números, probablemente el error está acá. ¿Ok? Entonces, por eso yo me di el tiempo de intentar explicarle de forma bien general, pero para que les quede claro que estas configuraciones afectan la sumatoria. ¿Ok? Pedro dice, o pregúntale a Gemini. Sabe harto Pedro, ¿eh? Sí, es verdad, Gemini está mejor que ChatGPT. Así que aprovechen Gemini o ChatGPT. Pero sí, es un tema complejo, chicos. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, nosotros tuvimos 3 semestres de bases de datos. Me parece que eran 4. Y en esos 4 semestres logramos entender todo el tema de las bases de datos y las relaciones. Y era bastante complejo.
Ahora Power BI permite hacerlo muy simple. Esto es muy, muy simple. Antes no se podía hacer esto, pero la teoría se mantiene. Entonces, esto es un ejemplo complejo porque estamos juntando varios orígenes de datos, pero probablemente es lo que ustedes quieran hacer, tomar dos archivos y ahí ya se empieza a poner complejo. Si queremos agregar una nueva apertura de los días, saber qué día es hábil, qué día cae fin de semana y eso, sí o sí van a tener que pasar por el modelado de datos y está bueno que comprendan que hay relaciones entre las tablas y que la sumatoria de los números va a depender de cómo hicieron estas conexiones. ¿Ok? Así que la próxima sesión ya lo vamos a refinar y les va a hacer más sentido. ¿Para qué hicimos todo este trabajo? Bueno, pero ya lo vieron en un principio que ya pudimos hacer una apertura nueva acá. Por ejemplo, esto ya no lo podía. Sin meter esta información era imposible hacerlo. Y aquí, aunque se vea un gráfico simple, hay un trabajo por detrás porque hay tres orígenes de datos distintos en este mismo gráfico. Ok, entonces, ahí ya para que le tomen el peso que lo que aprendieron hoy tiene bastante importancia cuando quieren ir más al detalle. Ok. Dice Natalia, yo sufrí limpiando datos y unificándolos. Ah, bueno, entonces ya sí, pasaste, ya estás preparada para ir a la guerra con Power BI y empezar a juntar más información. Pero que bueno, cuando ustedes empiecen a trabajar con este tipo de conexiones, de relaciones entre orígenes de datos, van a tener, se les va a aclarar toda esta, van a tener un mapa mental bastante claro de cómo va fluyendo la información de una tabla a otra y van a poder hacer análisis bastante más complejos. Y eso es lo que finalmente destaca el tema de la experiencia que ustedes van a saber por qué están sucediendo las cosas y no va a ser por arte de magia. Si al final, cuando uno quiere hacer un buen reporte, lo principal es cuadrar la información. Y para hacer esa cuadratura de información es necesario que ustedes revisen bien las conexiones entre archivos. Así que eso, chicos, no les quito más tiempo. Espero que les haya quedado claro. Yo Bueno, si tienen alguien duda, pregunten. Yo os puedo dar 5 minutitos más para hablar. Isidora dice, las clases quedan grabadas, las suben por algún canal. Sí, mira, las clases está siendo grabada y yo personalmente me voy a preocupar de subir, una vez que terminemos la última sesión, voy a subir un compilado de esta. ¿Ok? Así que les voy a mandar nuevamente el enlace de YouTube para que se suscriban al canal y les debería llegar una notificación o les debería aparecer en su inicio. Se suscriben a este canal que es de nuestra empresa. Vamos a empezar a subir videos para, eh, para que les quede más claro, porque aquí nosotros nos damos el trabajo de poner un índice y también poner los archivos para que ustedes lo puedan replicar después. Todo lo que se ve en la sesión. Así que nos vamos a demorar como una semana, yo creo, después de la última sesión, pero va a estar. Nos comprometemos en que sí o sí lo vamos a subir. ¿Ok? Y por otra parte, las personas de Alumni deberían subir esta sesión, pero ahí ya no depende mucho de nosotros. Porque ahí depende de su tiempo y cuánto deben estar bastante colapsados los pobres. Así que ya chicos, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, ahora es cuando. O si no, la próxima semana también podemos empezar la clase con preguntas. ¿Ok? Pedro, no, muchas gracias a ustedes chicos por venir. Y nos vemos entonces el lunes. Si es que no hay ninguna duda por ahí, no veo ninguna mano levantada. No. Ok chicos, que estén muy bien Muchas gracias, y profe. gracias a ustedes. Chao, chao, que esté bien. Chao, chao, que tengan buena tarde.